Aunque los juegos roguelike sean lo tuyo, quizás Hades se te pasó de largo por un tiempo, o quizás no. Así que después de leer reviews, críticas y ver algunas reacciones de streamers al juego, decides que vale la pena comprarlo. El problema con el que te encuentras ahora es que tienes gastos que hacer, y aunque el juego tiene un bajo precio por ser un indie, decides esperar alguna oferta. Ya casi ha pasado un año de su salida oficial, así que no tarda en que tenga un 15 o 30% de descuento. Después de unas semanas, tu predicción se ha cumplido. Hades entra en descuento y lo decides comprar. Si tienes suerte, tu internet será lo suficientemente rápido para bajarlo en pocos minutos. Si no, estarás ahí por un máximo de 1 hora. Ahora sí, llega la hora de jugar. Hola. Bien, ¿y tú? Ok, sí. ¿Ahorita? Ok. Sí, me lo mandas en un mensaje. Sí, yo voy. Después de 1 hora, regresas a tu computadora. Puedes jugar. El juego empieza con Zagreus, hijo de Hades, intentando escapar de su morada. Después de aprender los controles familiares y hacer un primer encuentro, te das cuenta que el juego se siente bien, bastante bien. No pasa mucho tiempo para obtener tu primera derrota, pero en el camino te encontraste con Atenea y otros dioses del Olimpo. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Aún sin explicar nada, te dan a entender que tu objetivo es escapar del infierno. Ahora, Zagreus sale de una piscina de sangre, abatido y cansado, haciendo un comentario sagaz. Hypnos te espera al final del pasillo, y tu atención es absorbida por Hades y Cerbero. Ahora es cuando puedes ver una clara referencia a Dragon Ball, en Madara decidiendo el destino de los muertos. Hades te recuerda por un breve segundo a tu padre, una autoridad malhumorada con tensión constante a tirarse verdades e insultos. También te recuerda que no puedes escapar del infierno. En el siguiente pasillo se encuentra Nyx, y solo con el arte te das cuenta que su importancia es inigualable. Con una voz calmada e imponente te da palabras de aliento y te informa de la primera parte real de la historia. Los dioses olímpicos te ayudarán a escapar del infierno, pero hay que ocultar la verdadera razón por la cual quieres escapar. No hay ningún problema porque ni siquiera tú lo sabes. Al mismo tiempo por el cual recorres y exploras la morada de Hades, empiezas a recordar la dinámica entre tu padre, tu madre y tú. Un juego constante de verdades, verdades a medias y pequeños secretos. Y el ocasional gran secreto. Obviamente todo con el debido respeto que se merecen los familiares. Al terminar de divagar, empiezas un nuevo intento para escapar del infierno. Y poco a poco te vas familiarizando con los enemigos y con lo que significa cada icono en las puertas de las siguientes secciones. Es apenas tu segundo intento y llegaste con el jefe de área, Millera. Pero tu orgullo de jugador llega hasta ahí. No pasa mucho tiempo antes de ser derrotado. Regresas a la casa Hades, y con tu retorno llegan los comentarios de tu derrota. La pequeña y dolorosa burla de Hades te recuerda los inesperados comentarios de tu padre contra ti en las comidas familiares. No son ofensivos, pero preferirías no escucharlos, y mucho menos enfrente de tu familia. Antes de iniciar un nuevo ciclo, te das cuenta de que tienes una selección limitada de armas: la espada, la lanza, el escudo y el arco. Afortunadamente tienes una de las llaves necesarias para desbloquear el arco, así que lo haces. Lo estrenas con el carismático y enigmático esqueleto que te invita a golpearlo. Al mismo tiempo,
Has estado todo el día metido en tu cuarto. No puedes seguir así. Si quieres arruinar tu vida, adelante. Para tu 13º ciclo, ya estás familiarizado con el juego Hades. La historia, las mecánicas, las armas, habilidades, niveles y jefes. De hecho, ya llegaste hasta la puerta que custodia Cerbero. Pero cometiste suficientes errores como para llamarte pendejo en voz alta justo antes de morir. En este nuevo run, ves la ventana de tu cuarto y puedes ver el cielo negro. Has estado aquí todo el día y no te arrepientes de disfrutar este juego. Es lo más divertido y adictivo que has jugado en varios años. De hecho, es justo lo que estabas esperando para reavivar tu amor por los videojuegos. Mientras reflexionas, en tus audífonos suena The Painful Way y decides que quizás es mejor seguir mañana. Afortunadamente, es fin de semana. Tu padre te despierta con un tono amigable, pero para tus oídos es lo mismo que te reventaran un globo al lado del oído. Y aunque tu primer pensamiento del día no es sobre Hades, no puedes evitar sentirte identificado con Zagreus, y que quizás también es despertado por su padre, y para él es un martirio. Después de hacer quehaceres, obligaciones y ritos familiares, decides regresar al infierno para ayudar a Zagreus. Es tu 15ª run. Estás frente a Cerbero y conseguiste el zurrón de sátiro rápidamente. Se lo entregas pensando en que por fin lograste escapar, pero tu tren de pensamiento es cortado por la presencia de Hades. Obviamente el juego no se llamaría Hades por nada. El rey del inframundo te recibe con una pequeña plática. Te dice lo incómodo que le pone el frío del invierno. Y mientras Zagreus responde a su padre, no puedes evitar ponerte en sus pies e imaginarte lo que tú le dirías a Hades. Pocos minutos después, has sido eliminado por las lentas y devastadoras técnicas del regurgitado. El siguiente run, lo mismo. El siguiente run, lo mismo. El siguiente run, lo mismo. Es tarde, bastante tarde. Pero estás tan cerca de ganarle a Hades. Un último intento. Tomas los puños que desbloqueaste. Son fuertes, son rápidos, y ese ataque especial se siente bastante bien. Con la mejora del martillo de Dédalo, puedes recuperar vida, y es justo lo que te faltaba. La furia cae rápidamente. La hidra es tan lenta que ni te tocó. El rey y el minotauro son el verdadero peligro, pero afortunadamente ya tienes una estrategia. Solo quedan unos cuartos para llegar con Hades, y la suerte está contigo. El segundo túnel tiene el zurrón de sátiro, y estás listo para pelear. Al salir del infierno, escuchas la voz de tu padre en Hades. Por fin has llegado. Pensé que lograrías acabar con mi paciencia y tendría que ir por ti yo mismo. No sé la razón de tu odio hacia mí, pero algo te puedo asegurar. No tengo que ver. Ahora, saca tu arma y terminemos esto. Antes de empezar la pelea, recuerdas el verdadero motivo para pelear con Hades. Nyx te informó que Perséfone es tu verdadera madre, y desde ese momento decidiste escapar del infierno para hablar con ella. Hades sabe lo que quieres hacer, y está dispuesto a matarte con tal de evitar tu reunión. En este momento es cuando te das cuenta de que Hades tiene la cara de tu padre, y Zagreus está luchando en tu lugar. Por cada golpe que recibe Zagreus, puedes escuchar las quejas de tu padre. Cobarde, flojo, nunca vas a ser nadie.
then. Go! Get out of here! Get out! Tu pelea ha terminado. Logras soltar un pequeño grito de victoria. Tus manos sudan, tu adrenalina está arriba y corres a ver a Perséfone. Who's there? Al instante te recuerda a tu madre, Hello? Hello indeed. una mujer de carácter flexible pero fuerte. Pray, who might you be wandering Las all the way palabras out que here? utiliza son las You're mismas trespassing on y private por si fuera property, you poco know. tienen el mismo amor Speak por up. los jardines. You Zagreus must be pregunta delicadamente Persephone. sobre lo que sabe. My name is Zagreus, and I think I might be your son. Y Perséfone responde a la defensiva. How dare! Get out of here! Get out or I shall make you! Out Al with cabo you. de unos segundos, Perséfone ve que Zagreus es su verdadero hijo. Died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're standing here before me. How? Y platican en un fade to black. Una vez más la ventana de tu cuarto es negra. Tu emoción por la pelea disminuye y te alegras bastante de haber acompañado a Zagreus en esta aventura. El último intercambio entre Perséfone y Zagreus es agridulce. Te enseña que esta no será la última vez que pelees con Hades, pero eso ya no importa. I shall be Ahora waiting sabes que here, Perséfone te estará esperando however long it y takes. sabes que lograr lo imposible es posible. However long it takes. Can't hold. Esa noche duermes pensando en tu padre y si él también ha evitado que logres algo. Pero por más que te esfuerzas no puedes recordar algo así. De hecho, puedes recordar todas las veces que te ha alentado, aunque de forma bastante bruta. Quizás tu padre no es tan malo, simplemente le cuesta expresarse como se debe. Y aunque no tienes planes de cambiar la dinámica, ahora lo entiendes un poco más. En los siguientes días de la semana, seguirás jugando pero sin tanta precocidad. No será hasta que Zagreus escape unas veces más del infierno que lo verás llegar a la misma conclusión que tú. Hades no es tan malo, es desentendido, y su adicción por el trabajo solo logra entorpecer las relaciones a su alrededor. Hades, el juego, quedará grabado en tu mente, en tu corazón y en tus dedos por los siguientes meses y años. La mezcla de buena historia con uno de los géneros de videojuegos con más jugabilidad lo hace una combinación ganadora. Y por si fuera poco, tiene una de las mejores selecciones musicales. Supergiant Games logra una vez más elevar el estandarte de lo que se puede lograr en el mundo de los videojuegos. Zagreus Onius, slayer of hydras, first of his name, born of Zeus as a serpent, in spite of Queen Hera, Zagreus came.